Para quienes estudian o aman la arquitectura, la historia no es solo una lista de fechas y nombres, es sobre todo una increíble cadena de problemas resueltos con una genialidad tremenda. Así que en los próximos minutos vamos a hacer un viaje rapidísimo por esa evolución. Vamos a ver cómo cada época se enfrentó a un desafío y lo superó con una idea que sencillamente cambió el mundo. Y todo este viaje se puede resumir en una sola pregunta, una que lo engloba todo. ¿Cómo hemos llegado desde los refugios más básicos, casi primitivos, a los edificios inteligentes y sostenibles que estamos empezando a construir hoy? Entender ese salto es, en el fondo, entender de qué va la arquitectura. Bueno, pues el primer gran reto de todos, el origen, fue dominar los elementos más básicos. El desafío era cómo usamos la piedra, la tierra, para crear estructuras que no solo fueran gigantescas, sino que duraran para siempre. Un objetivo, vamos, literalmente colosal. Fijaos en esta cifra. 2,5 toneladas. Ese era el peso medio de un único bloque en las grandes pirámides. Pero lo verdaderamente asombroso no es solo la ingeniería para moverlos, que también, sino la increíble organización humana que hizo falta. La logística, la coordinación de miles de personas. Esa fue la primera gran máquina de la historia. Y entonces llegaron los romanos y lo cambiaron todo, con una innovación que fue un antes y un después, el hormigón. De repente ya no se trataba de apilar piedras una encima de otra, sino de moldear el espacio como si fuera arcilla. La clave estaba en la ceniza volcánica, la puzolana, que le daba una resistencia increíble. Y la prueba de que aquello era pura genialidad la tenemos en la cúpula del Panteón, que sigue ahí, intacta, casi 2000 años después. Impresionante. Vale, ya habíamos dominado la masa, pero claro, eso trajo otro problema. Esos muros de piedra tan enormes creaban interiores muy oscuros, muy pesados. Así que el siguiente reto fue justo el contrario. ¿Cómo nos libramos de esa masa para alcanzar el cielo y, sobre todo, para dejar que entrara la luz? Una luz que para ellos era un símbolo de lo divino. La solución gótica es una lección de física convertida en poesía, la verdad. Primero, el arco apuntado, que es más eficiente y dirige el peso directamente hacia el suelo. Luego, los arbotantes, que actúan como un esqueleto externo, sacando toda la tensión fuera del edificio. Y el resultado, pues, revolucionario. El muro dejó de ser un soporte de carga y se convirtió en un lienzo de cristal. Nacieron los vitrales gigantescos. Damos un salto de varios siglos y ¡boom! Llega una nueva revolución, la industrial. El ritmo de vida se acelera de una forma brutal y la arquitectura tiene que responder. Se necesitan edificios más grandes, más diáfanos y, sobre todo, construidos a una velocidad que nunca antes se había visto. Los materiales de siempre, como la piedra o la madera, ya no daban la talla. Esta tabla lo resume a la perfección. No puede estar más claro. A un lado, la arquitectura de la masa, lenta, pesada, opaca. Y al otro, la nueva arquitectura del esqueleto, ligera y transparente. Pasamos de construir de forma artesanal a la era de la prefabricación y la rapidez. El hierro y el acero no solo cambiaron los materiales, es que redefinieron por completo el concepto del tiempo en la construcción. Y de esta revolución nacieron dos íconos absolutos. Por un lado, el Palacio de Cristal, un edificio gigantesco de vidrio y hierro que se montó en pocos meses. Y por otro, la Torre Eiffel, un monumento que al principio muchos odiaron, pero que se acabó convirtiendo en el símbolo definitivo de esa nueva era de audacia y de poderío técnico. Y con esto, nos plantamos en el siglo XX y en el siguiente gran desafío. El espacio en las ciudades se acaba. Ya no se puede crecer a lo ancho, así que solo queda una dirección posible: hacia arriba. El reto ahora era conquistar el cielo. El rascacielos no fue fruto de un solo invento, sino de la unión perfecta de dos. Por un lado, el esqueleto de acero, que daba la resistencia y la ligereza necesarias para subir y subir. Y por otro, el ascensor de seguridad de Otis, que fue la pieza clave que hizo que toda esa altura fuera práctica y accesible para la gente. Sin ascensor, no hay rascacielos. Y si antes hablábamos de velocidad, atentos a esta cifra: 410 días. Ese es el tiempo que tardaron en construir el Empire State Building. Se convirtió en un ícono no solo por su altura, sino por ser el símbolo de la eficiencia y la velocidad del mundo moderno. Una auténtica locura. Y así llegamos al hoy, a nuestro desafío, el último y sin duda el más urgente de todos. Después de siglos en los que hemos dominado la naturaleza con nuestros edificios, la pregunta ahora se ha invertido. ¿Cómo podemos construir en armonía con nuestro planeta? El cambio de mentalidad es radical, como se ve aquí. Estamos pasando de un modelo de altísimo consumo de energía a buscar la autosuficiencia, el consumo cero. De usar materiales industriales extraídos sin control a priorizar lo reciclado, lo local y lo natural. Y lo más importante, de levantar edificios que ignoran su entorno a diseñar arquitecturas que responden de forma inteligente al clima y al lugar en el que están.
Esta es la nueva frontera para quienes diseñan el futuro. El objetivo ya no es crear objetos pasivos, sino casi organismos vivos, edificios que respiran, que gestionan el agua de lluvia, que generan su propia energía, que, en definitiva, colaboran con el ecosistema en vez de ir en su contra. Hemos visto cómo cada era resolvió su gran problema con una innovación clave: el hormigón romano, el arco apuntado gótico, el acero industrial. Cada una definió su tiempo. Esto nos deja con una reflexión final, sobre todo para las mentes más creativas. La historia sigue adelante, claro, y la pregunta ahora está en el aire. ¿Cuál será la gran innovación que definirá el futuro que nos toca construir?